Buenas tardes. Pues primero agradecer a Francisco, a Arturo y a Lilia la invitación para estar aquí y hablar de neuropsicoanálisis. Traigo varias cosas, entonces, bueno, dependiendo un poco cómo va el coloquio y demás, voy adaptando y cuestiones de tiempo. Pero bueno, la idea es darles una introducción de qué es lo que se está haciendo en el campo neuropsicoanalítico en el mundo y un poco también lo que estamos haciendo en México. Entonces, bueno, lo primero para mencionarles es que existe la Sociedad Internacional de Neuropsicoanálisis, que lo que tienen ustedes en pantalla es el logo de la sociedad, y tenemos un congreso anual que en esta ocasión va a ser en Londres, con la fecha de julio 13, realmente al 16, ¿no? Julio 15, pero todavía hay una reunión post-congreso, y en este caso vamos a hablar un poco de técnica aplicada ya con aspectos neuropsicoanalíticos, repetición, resistencia y reenactment. Entonces, con mucho gusto les comparto que, bueno, sí vamos a asistir y sí vamos a presentar un trabajo, entonces, cuando menos uno, estoy segura que va a haber más. Hay gente trabajando en Inglaterra y mexicanos por allá, entonces estoy segura que va a haber más representantes mexicanos. Y en este momento también represento a la región latinoamericana para la sociedad, entonces estamos trabajando con varios países, con Colombia, con Chile, Puerto Rico, en fin, tenemos ahí contactos muy interesantes. Y bueno, uno se puede hacer miembro de la sociedad simplemente pagando la cuota que a uno le convenga. Naturalmente la que yo recomiendo es la última, la de 69 libras, ya que incluye el journal en línea, impreso, y adicionalmente la membresía en la sociedad, que ahí les dejo el vínculo de la página por si no la conocen, npsa-association.org, para que puedan consultar materiales que la mayoría son gratis. Y para miembros hay una sección en la que tenemos videos de enseñanza, algunos artículos que se comparten. Entonces, bueno, para que vean las ventajas de pertenecer a la sociedad o no, ¿verdad? También se puede simplemente ingresar al sitio, ir conociendo qué es lo que se hace, quiénes estamos trabajando en la sociedad. Y bueno, desde ese punto de vista, yo creo que conociéndola es probable que en algún momento algunas personas se quieran hacer miembros. Pero bueno, en dado caso, yo recomiendo las dos últimas. Si son estudiantes, naturalmente la de estudiante, ¿no? Que incluye el journal en línea, incluye la membresía, en fin. Pero bueno, si no son estudiantes, la de 50 libras ya funciona muy bien. Tengo el journal en línea, que significa puedo ver todos los números vigentes y previos por ese mismo precio durante un año. Entonces, bueno, ahí como para datos importantes, ¿no? Lo siguiente, bueno, que tenemos un grupo, el Grupo de Neuropsicoanálisis de la Ciudad de México, fundado en 2011 en Berlín. Ahí conocí a otros mexicanos que estábamos trabajando sobre neuropsicoanálisis, fundamos el grupo y en 2013 abrimos reuniones de grupo de estudio que se llevan a cabo una vez al mes, un sábado normalmente por la mañana en la Universidad Intercontinental, que ha apoyado mucho todo el proyecto de neuropsicoanálisis en México. Y también les estoy dejando la dirección de una página de Facebook en la que tenemos un grupo de neuropsicoanálisis para la región en realidad, aunque empezó como nacional. Y en este momento, bueno, también está abierto a la región y no somos amigos de Facebook, simplemente somos miembros para poder discutir, publicar, etcétera, ¿no? Entonces la idea no es tanto ser amigos de Facebook, pero bueno, si alguien quiere también. Y en ese sentido, pues vamos a nuestra reunión número 35, la vamos a tener para el sábado 22 de abril de 11 a 13 horas en la Universidad Intercontinental, que en este caso vamos a tener una reunión muy interesante sobre las funciones principalmente cognitivas y afectivas del cerebelo, todo lo que ya le conocemos y agregar todas estas funciones, que lo va a presentar un neuropsiquiatra del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, el doctor Leonardo Ruiz Flores, que ha estado colaborando con el grupo los últimos meses. Entonces, cualquiera puede venir, no se cobra, son gratuitas y abiertas. Y si alguien quiere recibir información sobre las reuniones que hacemos y bueno, en general información sobre neuropsicoanálisis, también les estoy dejando ahí mi correo danmos@yahoo.com para que me puedan escribir y cualquier tema relacionado podamos comentarlo. La otra cuestión, que tenemos desde 2012 un doctorado en psicoanálisis con línea de acentuación en neuropsicoanálisis, entonces ya estamos haciendo producción de investigación con estudiantes de doctorado.
que en este caso, bueno, pues se ha mantenido desde 2012 abierto, tenemos alumnos de todo, hemos tenido psiquiatras, psicoanalistas, psicoterapeutas, psicólogos, biólogos, es muy diverso, muy interesante. Y bueno, los informes se los puedo dar yo, pero también, bueno, la directora del posgrado es la doctora Anabel Pagaza, entonces también les estoy dejando su dirección electrónica por si alguien tuviera interés en el doctorado en esta línea en particular. Y bueno, con eso empiezo mi introducción. Les ofrezco esta frase que es de Yoram Jovel, Mark Solms y Caterina Fotopoulou en el 2015, contestando algunas de las oposiciones que hay con respecto al neuropsicoanálisis, tanto por parte de los neurocientíficos como por parte del grupo psicoanalítico. Y ellos nos dicen, cuando uno intenta comprender la mente humana, al menos en un sentido significativo, es posiblemente la entidad más compleja en el universo entero. Uno debería tener la suficiente humildad y perseguir y examinar toda la información que uno pueda obtener. Entonces, la idea es eso, invitar, integrar y dialogar. Entonces, este es Mark Solms, les pongo su foto, bueno, para ubicar a este fundador del neuropsicoanálisis como tal, por ahí de 1999-2000, inicia la sociedad. Un sudafricano brillante, neuropsicólogo, que se entrena como psicoanalista en sus años en Londres, que sale de Sudáfrica por motivos del apartheid allá, entonces básicamente pues funda la sociedad junto con su esposa, les dan mucha cabida allá y en Nueva York también, y desde entonces, bueno, tenemos la sociedad. Y tenemos el journal, que está basado en la primera página del proyecto de psicología de Freud, este texto donde se calcula que, bueno, fue el último que Freud escribió en 1895, todavía con términos francamente neurobiológicos para explicar la psique humana. Entonces, el journal lo que ha hecho es tomar esa primera página, ponerlo como portada, y bueno, ya cambiamos de editorial, primero estuvimos con Karnak Books, ahora estamos con Routledge, entonces, bueno, ha cambiado un poco la apariencia, pero se conserva esa primera página tratando de invitar a la integración. Entonces, de las cosas que me gustaría aclarar el día de hoy, básicamente, ¿qué es y qué no es el neuropsicoanálisis? Que me parece una cuestión que causa mucha confusión y donde normalmente o se le odia o se le adora, ¿no? No suele generar una postura intermedia, suele ser de extremos. Para mí está bien porque eso promueve el diálogo, ¿no? Entonces no hay mucho problema con la oposición, todo lo contrario. Pero bueno, ¿no? El origen yo lo presento como previo precisamente por esto que les comentaba, del trabajo de Freud como ahora sí que bueno, neuroanatomista inicialmente, después neurólogo clínico, y los textos maravillosos del 1895, el proyecto, y también tendríamos los estudios sobre la histeria escrito con Breuer, donde todavía tienen una sección 3 basada en toda la termodinámica de Helmholtz y demás, que ahora está de vuelta con los estudios de Carl Friston. Entonces, bueno, básicamente, él llamó en 1938 todavía al psicoanálisis una posición provisional, dijo Freud, en lo que se puede avanzar, sobre todo en neurobiología. Él estaba seguro que íbamos a tener muchos avances en los años consecuentes y que el psicoanálisis iba a tener que ser revisado completamente una vez que se tuvieran estos avances. Entonces, algunos antes de Mark Solms, el ganador del premio Nobel, Eric Kandel, ¿no? Con sus estudios sobre la memoria, la plicia y demás, Karl Pribram, ¿no? Y Merton Gill, que fueron los primeros revisores formales del proyecto de psicología. Ellos se dedicaron a ver qué tanto aplicaban las hipótesis propuestas de 1895 de Freud. Encontraron que muchas aplicaban, por supuesto muchísimas no había cómo revisarlo. Tenemos al representante de Estonia, Jaak Panksepp, que les voy a hablar un poco más del fundador de la neurociencia afectiva, Antonio Damasio, posiblemente de los más famosos, ¿verdad?, con todo su estudio y propuesta de la conciencia, protoself, conciencia extendida, central, etcétera. Fred Levin, un poco ahí también con estudios del cerebelo muy interesantes. Alan Shore, también trabajando mucho sobre cuestiones límbicas, desarrollo temprano. Howard Chevrin, algunos protocolos de cuestiones, bueno, ahí de todo, ¿no? No consciente, inconsciente, supraconsciente, tiene protocolos muy interesantes. Y Mortimer Ostow como fundador de la investigación de psicofarmacología aplicada al final de su vida hacia el neuropsicoanálisis. Entonces, bueno, y algunos digamos, estamos convencidos de que por lo tanto la neurociencia es la ciencia básica detrás del psicoanálisis. El año pasado Brian Johnson y yo publicamos este artículo que ha tenido buena respuesta, está publicado en Frontiers in Psychology,
que es un open access, o sea, simplemente buscando el título pueden acceder, no se paga, simplemente hay que buscarlo. Y ahí, bueno, Brian y yo hacemos como una recapitulación de lo que se ha logrado o pensamos que se ha logrado durante estos años de neuropsicoanálisis. Y digamos que en ese sentido, nosotros estamos a favor del diálogo. Sin embargo, hay sectores en particular, pareciera, del psicoanálisis que no están tan a favor. Nosotros decimos sí, si podemos juntar los elementos para que puedan conversar, para que puedan ver hallazgos, discrepancias en común también, ¿verdad? Cosas en común. Entonces tendríamos una neurociencia sin temor a lo subjetivo, cosa que todavía cuesta trabajo, así como un psicoanálisis sin temor a lo objetivo, que bueno, creo que cuesta todavía un poco más de trabajo. Entonces presentamos al neuropsicoanálisis como una buena opción para la comprensión de fenómenos que convergen en ciertos puntos. De igual forma, cabe destacar que es una tarea difícil. No estamos planteando que simplemente es ponernos a conversar y ya salen cosas maravillosas. Es realmente un esfuerzo interdisciplinario de muy alta dificultad y que en este caso, ¿verdad?, requiere eso, ¿no? Lo que mencionaba al principio, mucha humildad para saber dónde tenemos limitaciones fuertes y las más fuertes están en los métodos. Entonces, bueno, siguiendo con las aclaraciones, sí tendríamos que no se trata de una nueva corriente ni de una nueva ciencia que de repente es otra corriente del psicoanálisis, ¿no? Otra ciencia que quieren formar. No, realmente nos presentamos como una postura puente, ¿sí? Lo que va a establecer el puente entre dos campos bien definidos y digamos que estamos haciendo formalmente dialéctica. Entonces, esta premisa del psicoanálisis como provisional lleva a la aplicación principalmente de tres métodos, que voy a hablar un poquito más a detalle de ellos. El método clínico anatómico que usaba Freud incluso en sus estudios de la fascia en los 1890s, pero también lo que decíamos de Mortimer Ostow, tenemos la esperanza en la neuroquímica, psicofarmacología, es decir, manipulación como tal farmacológica para investigar algunos correlatos dentro de la ética, por supuesto, que eso cada vez es por fortuna más importante, tomando como modelo base la metapsicología principalmente freudiana y, para mi punto de vista, pues la clínica psicoanalítica también. Los avances en neurociencia, bueno, pues son muchísimos, imagen funcional cada vez más fina, ¿verdad? Con cosas que nos presentan más opciones. Y también basarnos en la neuropsicología de Luria, ¿no? Soviético que habló de localización dinámica, por aquellos que piensan que estamos buscando formalmente la localización anatómica de lo inconsciente o de lo preconsciente, etcétera. No va así, ¿no? Para empezar, bueno, serían cualidades psíquicas, no son ubicables en ningún lugar, sino que lo que estamos buscando es precisamente una localización dinámica que se puede buscar plenamente en los textos de Mark Solms y su esposa Karen Kaplan Solms, los dos neuropsicólogos, que aplicaron técnicas psicoanalíticas con pacientes neurológicos, bueno, por atenderlos, por dar importancia a la subjetividad del paciente neurológico, que normalmente en la rehabilitación no se tomaba en cuenta, y por el otro lado, también, como dice aquí la lámina, para el estudio dinámico de la mente y de lo inconsciente. Hay un texto de ellos, precisamente, que tal vez algunos conocen, que se llama Estudios Clínicos en Neuropsicoanálisis. Es un libro lleno de casos neurológicos y el capítulo 10 sintetiza el primer modelo del aparato mental basado en las lesiones de estos pacientes. Entonces, bueno, ahí altamente recomendable. Si alguien quiere alguna referencia también me puede escribir y se las proporciono con todo detalle, ¿no? Ahora, actualmente, importante decir que no estamos haciendo neuropsicoanálisis basados en que Freud quería o Freud no quería, porque sus textos son ambivalentes. Hay textos donde nos dice olvídense de la biología y hay textos donde dice por favor regresen a la biología. Entonces no podemos basarnos en cuál texto decía y cuál no, sino más bien en la justificación, me parece muy contundente, de que estudian fenómenos en común. Pongo ahí algunos ejemplos, ¿verdad? Sueños, dormir, lenguaje, afectos, cualidades psíquicas. Y básicamente porque la clínica me parece es lo más importante, tener la posibilidad de atender a los pacientes con un modelo integrativo que tome en cuenta la mayor cantidad de datos posible. Y también pongo aquí algunos ejemplos, ¿no? Desde el paciente neurológico, aplicaciones psiquiátricas, naturalmente consumo de sustancias psicotóxicas, trastornos de alimentación, psicosomática, y la idea es, bueno, mientras más datos tengo, el diagnóstico puede ser mejor y naturalmente el tratamiento también. Entonces, si nos preguntáramos si la neuropsicología es necesaria, creo que todos diríamos que sí. Y el neuropsicoanálisis realmente nace como parte de ella, ¿no? Como una neuropsicología profunda a partir de sus fundadores, que en general ha tenido un puente principalmente marcado en la parte afectiva,
donde, bueno, me parece Jack Panksepp sería el que va liderando, al menos en la sociedad de neuropsicoanálisis, con aportaciones de gente muy importante como Joe Ledoux, ¿no? Antonio Damasio, insistimos con él. Y entonces, en este caso, algo que a mí me parece que justifica más que ninguna otra cosa, que tenemos ya estudios que demuestran que, sobre todo las psicoterapias psicoanalíticas, un poco menos el psicoanálisis clásico, pero sí las psicoterapias psicoanalíticas, modifican lo subjetivo y se ha encontrado un correlato de modificaciones cerebrales muy importante. Entonces tenemos afectaciones de hipocampo, corteza cingulada anterior, por ejemplo, que muestran ya cambios a través del tratamiento psicoanalítico. Entonces, realmente la propuesta es, si estamos cambiando cerebros, me parece que sería responsable y ético saber cómo lo estamos haciendo y no simplemente saber que lo hacemos, ¿no? Entonces, bueno, la parte de que la mente tiene un asiento en el cerebro, pongo aquí el caso más famoso, el caso neurológico más famoso de la historia, que es el de Phineas Gage, que, bueno, sabemos, ¿no? Él fue atravesado por esta barra trabajando con dinamita en las vías de tren y que a partir de que le atravesó la barra, que parece, ¿verdad?, cauterizó su cerebro y por eso la lesión no se extendió. En este caso vamos a tener cómo cambió su personalidad de ser una persona amable, decían todos decente, que ayudaba a los demás, líder, etcétera, pues se vuelve un señor desinhibido que le decía a todo mundo sus verdades y no era el más fino para hacerlo, ¿no? Entonces, un caso altamente estudiado que desafortunadamente terminó su vida como fenómeno de circo para mantenerse. Entonces, pues bueno, el cráneo se le entrega a los esposos Damasio, Antonio y Hanna, y en términos generales se estudia, se reconstruye, se calcula que esta imagen es donde estuvo exactamente la lesión y bueno, ellos han hecho una gran cantidad de estudios con pacientes con lesiones similares que demuestran, bueno, básicamente en una síntesis enorme, que ahí está uno de los centros más importantes de inhibición, en corteza prefrontal. Otro de los casos muy famosos, bueno, aquí ya no me deja hacer nada esto. Ya saturó. Bueno, el otro caso muy importante, el de HM, ¿no? Que me supongo también conocen este paciente que tuvo lesiones, no lesiones como tal, sino bueno, tenía una epilepsia intratable, que en términos generales propinó que le propusieran una cirugía en la que le removieran los dos hipocampos, que eran las fuentes de su epilepsia. Y entonces en el caso de HM tenemos la dificultad, déjenme ver si lo puedo, no, ya no hace nada la computadora. Pues, ajá, ahora sí, ya quiso. Vamos a ver si, porque déjenme ver, vamos a adelantarla acá. Está un poco atorada, bueno. Y ya, bueno, mientras esto, ok, parece ya. Ok, acá está HM. Entonces, bueno, vamos a volver a la lámina para que quede un poquito más en claro. Se le remueven, decía, los dos hipocampos, entonces en este caso, ¿verdad? Ahí tenemos, bueno, la imagen de cómo ya no están los hipocampos y este señor simplemente ya no pudo codificar ningún recuerdo episódico después de su cirugía, básicamente porque el hipocampo representaba el inicio básicamente de la vía de memoria episódica. Y se descubrió que había otros tipos de memoria que estaban conservados e intactos en este señor, entonces posiblemente sea el paciente neurológico más estudiado de la historia, muy famoso, ¿verdad? Entonces, bueno, estos ejemplos son para hablarles del monismo de aspecto dual, que representa este gran problema eterno en la filosofía, ¿no? El problema de la relación mente-cuerpo. Hay mucho que decir al respecto, realmente yo les sintetizo de este lado de la lámina. El monismo de aspecto dual parece haber sido usado por Freud, se puede inferir que sí, básicamente por considerar la mente una parte de las ciencias naturales, en la cual nosotros tenemos un fenómeno subjetivo que es el sentir, que somos nosotros, qué pasa con nosotros, y por el otro lado saber que hay un asiento de todo esto, que ya con casos neurológicos como los que estaba mencionando, sabemos que ahí está el asiento de la mente. Entonces, hablar de monismo de aspecto dual es decir, son lo mismo, cerebro y mente son lo mismo. Sin embargo, vamos a decir que es aspecto dual porque tenemos la perspectiva de primera persona, que se siente ser ese cerebro vivo, esa subjetividad que está vigente en ese cerebro, y por el otro lado,
poder tener este cerebro en la mano y estudiarlo. Digo, no tanto en la mano, ¿verdad? Porque hoy ya tenemos técnicas que nos permiten estudiar cerebros vivos. Entonces, eso sería la perspectiva de tercera persona, lo cual redunda en un monismo de aspecto dual, que ese sería el asunto en este caso que nos compromete, ¿no? Ahora, bueno, ya con eso tenemos, por lo tanto, dos formas de percepción, la interna y la externa. La interna prioritariamente estudiada por el psicoanálisis, la externa por la neurociencia. El psicoanálisis con mucho temor de incluir elementos objetivos neurocientíficos, no les gusta mucho la idea del cerebro a muchos representantes. Y la neurociencia, en muchos casos ya con el deseo de aprender más sobre el aparato mental como modelo para estudiar ciertas funciones del cerebro y con menos resistencia que antes en algunos sectores, ¿no? Entonces el Instituto Nacional de Neurología ha sido de mucho apoyo en realidad para mí desde 1995, ¿verdad? Pero bueno, allá el Laboratorio de Formación Reticular Pontina, la neurofisiología y demás, ¿no? Pero básicamente a lo que quiero llegar es que el cerebro depende de las emociones para poder ejercer su función de supervivencia. Entonces la subjetividad es una función que va implícita con la conciencia y el representante, decíamos, máximo, este señor, Jack Panksepp, que tiene este texto maravilloso de 1998, Affective Neuroscience, publicado en Oxford. Tiene otro que se llama Archaeology of Mind, ¿no? Que ese es de 2012, donde realmente la pluma es un poco más amigable. Este es muy científico, el otro es mucho más amigable, pero bueno, todo digamos, el trabajo de su vida está sintetizado en este texto, que lo recomiendo ampliamente. Desafortunadamente, en español, el de Arqueología de la Mente lo estamos traduciendo, ¿no? Entonces, en eso estamos. Y muy rápidamente les comento de los 7 circuitos de emoción básica que él propone. Estos 7 circuitos, nos dice, son los que yo he encontrado como fundamentales y básicos para la supervivencia. Las emociones básicas significan que vienen precableadas, es decir, son hereditarias, genéticamente ya precableadas, y que no es que las descubriera él, vamos, ¿no? Sino que él encuentra que se trata de funciones de supervivencia que promueven un sentimiento subjetivo como tal. Entonces, de esos 7 tenemos en la lámina, para cubrir solo los aspectos más importantes, en rojo las emociones que se sienten bien, lo que llamamos emociones positivas porque se sienten bien, entonces uno trata de buscar y repetirlas, y las emociones negativas en azul, que son las que uno trataría de evitar, pero que tienen una función evolutivamente para la supervivencia. Entonces, el Seeking System o sistema de búsqueda, que los pone en mayúsculas, se olvida esta aclaración, para distinguirlos del uso coloquial de estas mismas palabras. Entonces, si en algún texto neurocientífico, neuropsicoanalítico, ustedes ven esto en mayúsculas, básicamente significa que es un circuito, no que estamos usando la palabra en el sentido común. Entonces, este circuito de búsqueda reclutan el circuito mesocórtico mesolímbico de dopamina, algunas otras regiones, y básicamente nos dice Jack Panksepp, es un sistema de expectativa de emoción positiva, es decir, espero que algo bueno va a ocurrir. No es que ya ocurrió, sino que disparo cuando estoy esperando que algo bueno va a ocurrir. Entonces, un sistema altamente importante, muy relevante para el estudio de adicciones, motivación, esquizofrenia, etcétera. Después tenemos el Rage System, el sistema de rabia, furia, ira, que recluta núcleos amigdalinos y bueno, algunos otros, que en términos generales pues se despierta cuando estamos ante un peligro y hay que atacar para defendernos y sobrevivir. Entonces, también en ese sentido destinado a la supervivencia, igual que el sistema de miedo o fear, también de ansiedad, que tiene que ver precisamente también con el encuentro con un peligro real, que en este caso redunda en ya sea la respuesta de parálisis o de huida. Entonces, también recluta, por supuesto, núcleos amigdalinos. Tenemos el Lust System, o Lust en alemán, un poco más amplio. Si lo vemos como Lust, lujuria, sexualidad, sí, para la supervivencia de la especie, buscar compañeros sexuales para poder sobrevivir como especie. Y también en un sentido más amplio, sobre todo usado por Mark Solms, como un subsistema del Seeking System, o sea, el sistema que sí encuentra la satisfacción y dispara opioides endógenos de placer, es decir, primordialmente endorfinas, y que en este caso implicaría que cuando se activa el Lust System se apaga el Seeking System. Significa que ya encontró y está listo para disfrutar de su recompensa. El Care System, igualmente para la supervivencia de la especie, cuidar a aquellos seres que vemos en desamparo, que vemos desvalidos. Entonces, sobre todo acentuado en mujeres, pero también presente en hombres. El Panic System, que es el sistema de angustia de separación, que es totalmente diferente del Fear System, cosa que de repente confunde mucho en la práctica clínica.
pero bueno, manejado principalmente por opioides, ¿sí? Opioides endógenos, cuando se activa se liberan muchas dinorfinas, y muy acompañado de oxitocina y prolactina, y recluta algunos químicos del fear system. Y finalmente, el que, bueno, sí se le puede atribuir más a Jack Panksepp, el Play System, Rough and Tumble Play, que sería un sistema de juego rudo. Entonces, en términos generales, promueve la vinculación entre pares, que se disfrute el convivir con pares, ¿no? Entonces, en ese sentido, recluta endocannabinoides como las anandamidas, opioides endógenos como endorfinas, y bueno, en términos generales, pues disfrutar de la convivencia. Entonces, a partir de estos 7 circuitos, algunos estamos haciendo investigación sobre cómo aplicar todo esto en la clínica, cómo podemos utilizarlo para ayudar a los pacientes de una manera más eficiente, y bueno, hemos ya presentado algunos trabajos en los congresos de la sociedad, y de momento Jack Panksepp se manifiesta satisfecho con lo que estamos haciendo, aunque nos falta muchísimo, ¿no? Ahora, de tiempo, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos, Arturo? Como que 2 minutos. Ok, entonces bueno, para no entretenerme demasiado, pero bueno. En esta lámina, tal vez por el tiempo no la explico completa, pero en términos generales solo dejarles la idea de que estas emociones básicas estarían representadas en ese cuadrado rojo, que significa con eso uno ya nacen activas, ya nacen dispuestas para que uno tenga acceso a la supervivencia, y aprenden, que eso sería el círculo verde, o sea, un aprendizaje por condicionamientos a través de las experiencias de vida, y que al final el rectángulo azul significa que también le vamos a poner cogniciones terciarias, como le llama él, ahora sí que ya involucran toda la parte neocorteza, y que se alimentan, como nosotros sabemos, de abajo hacia arriba, y bueno, tiene su realimentación de arriba hacia abajo. Entonces, bueno. Les hablo muy brevemente de los métodos, el clínico anatómico, que principalmente va con lesiones. Acá les pongo ejemplos muy grandotes, pues, ¿no? Porque no todos los pacientes van así, pero muy grande, lesiones en hemisferio izquierdo, además de lesiones que vamos a ver, trastornos del lenguaje normalmente. También humor y pensamiento catastróficos, ¿sí? Posiblemente con posibilidad de duelo normal. Hay que revisar otros factores clínicos. Lesiones bifrontales, frecuentemente vinculadas con psicosis, trastornos antisociales, y lesiones en hemisferio derecho con personalidades narcisistas, mecanismos de negación y omnipotencia. Uno siente que no tiene nada. Lesión en hipocampo como HM, pérdida de codificación episódica, en amígdala, conductas violentas incontrolables. Estudios que sería el segundo método con imagen funcional en cerebros vivos, ya sean pacientes con lesiones o sin lesiones. Y bueno, algunas supongo que las han hablado estos días acá en el coloquio. Entonces, bueno, estimulación eléctrica, por ejemplo, del corredor lateral del hipotálamo, va a tener algún correlato con la vía del Seeking System. Entonces hay sensación de omnipotencia cuando hay disparos en exceso, pero en general sensación de energía. Entonces, esto lo que implica es que hay cambios en lo subjetivo a partir de la conciencia afectiva, ¿no? Eso sería como lo principal acá. Acá hablaba un poquito de precursores de dopamina, de opioides endógenos, depresores del sistema nervioso y sus efectos como más importantes. Entonces, bueno, saltamos un poco, que esto ya es el tercer método, ¿no? La manipulación neuroquímica guiada por Mortimer Ostow. Y en clínica psicoanalítica hay muchos ejemplos en realidad, ¿no? Algo de lo más, para mí, más sencillo de estudiar, pacientes que manipulan la parte neuroquímica por su cuenta, es decir, pacientes adictos, que con ellos en particular, déjenme mostrarles por acá, este artículo lo publiqué el mes pasado exactamente, ¿no? Que es una comprensión y un tratamiento neuropsicoanalítico para un paciente límite que consumía cannabis. Reporto 10 años de tratamiento con el paciente y más o menos qué fue la comprensión neuropsicoanalítica integrativa con él y la propuesta para el tratamiento de estos pacientes desde una clínica ya neuropsicoanalítica, ya más integrativa. Entonces, no lo pueden accesar a menos que paguen. Entonces, si a alguien le interesa, mejor me escribe, yo se lo mando para que no paguen. Entonces, bueno, eso. Y bueno, como conclusiones, básicamente lo que decíamos, el neuropsicoanálisis entonces no es otra escuela o corriente. Se trataría de vincular todos los conocimientos de la neurociencia y el psicoanálisis. Se trataría también de la parte de la neurociencia que estudia el aparato mental, que es una de las propuestas de Caterina Fotopoulou, trabajando en UCL, tomando en cuenta la parte subjetiva.
Y entonces, en este caso, que no estamos tratando de juzgar al psicoanálisis, ¿no? Si estaba bien, si estaba mal, y ese es el objetivo. Estamos tratando más bien de hacer este diálogo con preguntas de investigación, en este proceso precisamente dialéctico, y en mucho liderado por esta neurociencia afectiva, una neurociencia más subjetiva. Entonces, no se trata de hacer reduccionismo, se trata de acercar a las ciencias que están en una frontera con alta creatividad. Creo que aquí necesitamos investigadores que toman riesgos, que son creativos y que básicamente están dispuestos a colaborar con otras personas, ¿no? No me parece que sea un campo para gente que no le gusta la colaboración. La idea es entender la mente de mejor manera y en este caso, ¿verdad?, el poder comprender sus relaciones con mayor eficiencia, con mayor calidad, tener una mejor teoría, me parece que permite un mejor trabajo clínico en general, pensando, me parece siempre, pues en los pacientes y el sufrimiento subjetivo. Entonces, pues basado en eso, para no comer el tiempo, termino.